Metal Warriors, bienvenidos una vez más a Iron Madness. Hoy, por fin, Hellfest ha soltado la bomba, por fin nos han hecho entrega de su cartel para 2026. Y ojo, como no, lo han hecho a su manera, como lo están haciendo estos últimos años, casi sin previo aviso y saliendo con el cartel al completo. Un cartel que acumula 180 bandas, más de 180 bandas, 183 en concreto, es decir, una absoluta pasada como ya nos tienen acostumbrados a ver. Y es por eso que hoy aquí en el canal en Iron Madness nos vamos a dedicar a hacer un repaso, un análisis a lo que será la edición que aguarda para 2026, donde haremos un repaso a este lineup y te contaré todo sobre los cabezas de cartel para 2026, las bandas más potentes y también por supuesto nos iremos a otras sorpresas, otras joyas escondidas, bandas más pequeñas que quizás al quedarse más abajo en el cartel se os pueden haber pasado por alto. Eso y en general el por qué este festival vuelve a ser y sigue siendo algo de lo más bestia a nivel Europa y a nivel mundo año tras año. Un festival que ya ha agotado todos sus abonos desde hace unos cuantos meses. Hoy hablamos de Hellfest, Tales from the Pit. Qué nivel que trae el festival francés para el año que viene, una edición 2026 que se realizará, que se llevará a cabo desde el 18 hasta el 21 de junio, por lo tanto la cita metalera de Clison regresa con 4 días de festival, como viene haciendo ya unas cuantas ediciones, 4 días de locura, 4 días de muchísimo metal por supuesto, y una edición que venía marcada con el lema Tales from the Pit, podía indicar que se trataba de una edición algo más basada en la experiencia, de ahí a lo de Tales, pero también lo de Pit descolocaba un poco, porque evidentemente eso te transporta al Mosh, al Circle Pit y a la pura tralla. Pero en resumen, estos lemas dan realmente pistas sobre el enfoque del cartel y lo que va a ser el festival. Yo creo que no. Es cierto que una vez oficializado el cartel se pueden encontrar ciertas similitudes que encajan con lo que se había pensado, pero a fin de cuentas no deja de ser un cartel muy variado, que es lo que buscan desde hace unos cuantos años. Sobre todo, es verdad que cada vez más enfocado a algunos estilos de metal algo más modernos, pero suelen cumplir para todos los públicos y para todos los gustos, y es lo que han vuelto a hacer un año más. Y ahora sí, que sé que lo estáis deseando, vamos a comentar ya sobre el cartel en sí, sobre las bandas que van a actuar en el Festival de Clison el año que viene, en 2026. Iremos día por día, empezando por supuesto con los headliners, con los cabezas de cartel. Y para empezar, lógicamente, vamos con ese jueves 18 de junio, que es verdad que todavía está muy lejos, pero hay gente que estará ya contando los días para que ese momento llegue por fin. Ese jueves, esa primera jornada de Hellfest estará encabezada por Bring Me The Horizon, una banda que evidentemente arrastra muchísima gente, grandes masas, sobre todo si se trata de un público algo más moderno, algo más joven, debido principalmente a su estilo, como es lógico. Y desde luego habrá sido un alegrón para muchísima gente, pero es cierto que tampoco ha sido la mayor de las sorpresas, porque esta banda ya se estaba empezando a ver confirmada en muchos de los grandes festivales de Europa para 2026, así que se intuía que en Hellfest no podían faltar. Después, la mítica y legendaria banda Deep Purple hará lo propio en el otro escenario principal, en el Main Stage 2, y en general en esos macro escenarios harán acto de presencia en esa primera jornada otras bandas como Papa Roach, como Breaking Benjamin, Alice Cooper o por ejemplo, así como algo más curioso, a Mikkey D. Tendremos a Mikkey D, el mítico batería de Motorhead, actual batería de Scorpions, haciendo un show íntegro sobre esa banda que acabo de mencionar, sobre Motorhead. Aunque esto no termina aquí, porque como bien sabréis ya o deberíais, en Hellfest hay 6 escenarios en total, o dicho de otra manera, 4 escenarios secundarios y 2 principales colindantes, que son los main stage. Pasamos brevemente por el escenario Warzone, ese escenario dedicado principalmente a estilos como el punk, el punkcore o el hardcore, digamos ese tipo de subgéneros, donde ese primer día estará encabezado ese respectivo escenario por la banda Social Distortion. El escenario Valley, orientado principalmente a esos sonidos más alternativos, progresivos, post-metal también, donde ese día encontraremos a Cadaver como una de las grandes confirmaciones.
El altar, el escenario altar, pensado principalmente para estilos más oscuros, estilos extremos también, y donde el jueves actuarán bandas como Igor o The Halo Effect. Y por último, el templo, el Temple Stage, donde sobre todo se encuentran bandas también bastante oscuras, pero hay ciertas excepciones. Por ejemplo, el primer día hay dos bastante claras, como podrían ser Feuersbands o los propios Skull, los más grandes anunciados para el primer día, aunque desde luego yo tengo más el punto de mira puesto en Bornagar. Desde luego un gran comienzo de festival, pero es que ahora vamos con el segundo día, un día también hiper potente y que además hará las delicias del público más clásico, el público por norma general más veterano también. En fin, juzgad vosotros mismos porque este también viene apretando muy fuerte. De hecho, sin ir más lejos, el cabeza de cartel del segundo día, del viernes 19 de junio, es nada más y nada menos que Iron Maiden, la enorme, la gigantesca banda británica que regresa al festival francés. No lo hacía desde 2023, han estado 2 años sin pasarse por Clisson, pero ya lo hacen de nuevo y además harán llegar a Clisson su gira Run for Your Lives, la gira 50 aniversario de la banda, una de las giras más ambiciosas, si no la que más, hasta el momento, que, vamos, aporta un montón de novedades en cuanto a lo que es el show de la banda, y un tour que además cuenta con un repertorio fantástico que va a encantar, y que de hecho ya ha encantado este 2025 a sus fans más aférrimos y también a los fans más de pasada, o incluso los que los están viendo por primera vez. En general, gente que pueda ir solo por verlos, por tacharlos de la lista. Nadie va a salir decepcionado de ese concierto, va a ser una maravilla, lo tengo clarísimo, porque prometen un show inigualable y desde luego es un concierto, es un show que ya he podido vivir, que ya he podido experimentar este año tanto en Madrid como en París. Tenéis los dos respectivos vídeos en el canal y os aseguro que es algo imperdible. Y por supuesto la cosa no queda ahí, hay más nombres y muy potentes. Por ejemplo, Sabaton, que acaban de sacar su disco Legends y vienen asegurando, como no, como ya es su sello de calidad, un show a la altura de las condiciones. Evidentemente Iron Maiden se lo va a poner muy difícil, pero Sabaton estoy seguro de que también van a encantar al público. Y más bandas como Opeth, como Sepultura, como Accept, Queen's Rage, Ultra Vomit, Brothers of Metal también, con ese sonido más clásico, pero una banda actual. En fin, muchísimos nombres. Sortilege también, Wings of Steel, por cierto, que los acabo de ver este pasado septiembre, muy buenas bandas. En fin, unos main stages que van a estar a rebosar de gente todo el día normal con esas pedazos de confirmaciones. Si ponemos la mirada ahora en el escenario Warzone, encontramos nombres también muy importantes, algunos muy destacables personalmente como Malevolence o Ceremony, y si nos vamos al escenario Valley, ahí encontramos a la gran estrella del día, sin lugar a dudas, de ese escenario, que es Mastodon, indiscutiblemente. Pero es que aquí no está todo dicho, porque mirad qué pedazo de bandazas y de joyas que hay en los escenarios Altar y Temple. Absolutos grupazos como Blood Incantation, como The Gathering, lógicamente estos había que destacarlos. Más bandas como Rotting Christ, como Decapitated, como Crypta, las brasileñas, que aportarán su thrash o thrash death, y otras bandas como por ejemplo Killus desde aquí, desde España. Venga, vamos por faena, toca ya el sábado día 20 de junio, encabezado por Limp Bizkit. En fin, aquí poco que añadir, un grandísimo reclamo, una banda que ya se estaban rifando en muchos carteles de Europa, que ya los habíamos empezado a ver, por lo tanto también era otra intuición. Pero bueno, volviendo al sábado día 20 encontramos a otras bandas como Volbeat, los daneses, que por cierto acaban de pasarse por Barcelona. Tenéis ya el vídeo en el canal de su concierto en el Sant Jordi Club. Una banda realmente interesante que encaja en casi cualquier cartel, en casi cualquier festival, porque realmente con su sonido mucho más rockero, que te hace bailar, y sus conciertos tan divertidos, pues los puedes poner donde quieras. Más grandes nombres como Megadeth, que han anunciado lo que a priori será su último disco y gira, otros como Anthrax, más thrash metal, y por favor que no falte nunca el thrash metal, y más confirmados como A Perfect Circle, Tom Morello de Rage Against the Machine, los hermanos Cavalera, y es que sí, tendremos una parte de aquellos clásicos Sepultura,
un día después de que actúe Sepultura en el mismo festival, en el mismo escenario, así que fíjate tú, qué curiosidad, un poco más si se encuentran en el backstage. Muchísimas actuaciones programadas para los escenarios Warzone y Valley, donde los nombres más grandes respectivamente son Hatebreed y Cult of Luna. Y en el altar y en el temple, de nuevo, muchísima calidad y nombres absolutamente increíbles que no os podéis perder. Dayside, Carcass, Obscura, Septic Flesh, Behemoth, incluso, que me ha sorprendido que no estén en los escenarios principales, pero que aún así van a arrasar con todo, estoy seguro. Y con esto llegamos ya a la última jornada de festival. Domingo 21 de junio, encabezado por The Offspring, esta mítica y legendaria banda estadounidense con su característico punk rock que, vamos, es indicativo de fiesta asegurada. Además, hace poco han estado por aquí, por Europa, con sus Supercharge y han arrasado con todo. He recibido muy buenas críticas, muy buenos comentarios de sus conciertos, a los que tristemente pues no pude asistir, pero sí que es una banda que me gusta mucho y que estoy seguro de que lo van a petar. Y por otro lado, en el otro escenario principal, los líderes indiscutibles van a ser Bad Omens. Y otros cuantos nombres a mencionar, a destacar, como podrían ser Pennywise. Aquí los fans de The Offspring pues estaréis encantados porque os ha salido perfecto, os podéis hacer el 2x1, o otras bandas como Architects. En el escenario Warzone, unos muy interesantes The Addicts o Agnostic Front, y en el escenario Valley, desde luego, los cabezas de cartel indiscutibles de ese escenario, que son Down, liderados por Phil Anselmo. Y de nuevo, si nos adentramos en la oscuridad de los altares y los templos de Cleason, encontramos bandazas. Pues ¿qué vamos a encontrar? Como ya vamos encontrando todo el cartel. Desde Napalm Death, Forbidden o Possessed hasta Mayhem o Marduk. En fin, una pasada, un cartel que creo que no deja indiferente a nadie, porque con toda la variedad de bandas que tienen y de estilos, alguna te tiene que gustar, no, sino encantar. Yo desde luego encuentro varias de estas bandas, y es que en general este Hellfest 2026 pinta increíble. Este Tales from the Pit apunta muy alto y creo que va a contentar a todo el mundo. Y por aquí vamos a ir dejando el vídeo de hoy, Metal Warriors. Ahora solo me queda desearos suerte, desearos que vaya genial este Hellfest 2026 para todos los que pudisteis conseguir entradas, que seguro que no fue tarea fácil, pero la recompensa va a ser poder vivir este cartelón. Así que nada, espero que lo disfrutéis muchísimo todos los que vais a ir, que seguro que así será. Os recuerdo, para los que tenéis intención de ir pero todavía no tenéis entrada, de que lo vais a tener desgraciadamente muy difícil, porque ya no hay entradas como tal a la venta. Los abonos se agotaron hace meses, como decía al principio del vídeo, se agotaron de hecho en tan solo unas horas, sin saberse siquiera ni una sola banda del cartel, pero es que así funciona últimamente Hellfest. Y sí que os diré que existe una pequeña posibilidad, y ahí os la dejo por si acaso, que es desde la propia web oficial del Hellfest, donde te puedes sumar, donde te puedes apuntar a la lista de espera por si alguien devuelve su entrada, por si alguien la quiere revender, no puede ir o no quiere ir, y podríais tener esa posibilidad. Ya digo, es desde la web oficial de Hellfest, así que ahí os dejo esa posibilidad, aunque no os aseguro nada. Ah, y muy importante también para los que vais a asistir, estad muy atentos a la web de Hellfest y a sus noticias varias, a sus redes sociales, porque cuando abran las opciones de camping y de alojamiento, la mayoría de estas tiendas de campaña alquilables, ya montadas, bungalows o cabañas, etcétera, van a volar. Tenedlo clarísimo, dad por sentado que van a desaparecer en cuestión de horas, así que estad muy atentos. Y ahora sí que sí, Metal Warriors, me despido por hoy, pero antes os quiero lanzar un par de preguntas que me encantaría que pudierais responder en la caja de comentarios. La primera de ellas es: ¿qué os ha parecido el cartel del Hellfest 2026, este Tales from the Pit? Me gustaría saber vuestra opinión, si os ha gustado, si no, si vais a ir. Y la segunda, ¿cuál de todas estas 183 bandas anunciadas es vuestra favorita o son vuestras favoritas? Si hay más de una, si no os podéis quedar con una sola. Y por supuesto me vale desde el cabeza de cartel hasta la más minúscula banda que aparece en el lineup. Y ahora sí, Metal Warriors, nos vemos en la próxima.